Buenas tardes, estimados alumnos del tercero A de Psicología. Este video es para abordar el tema de las citas y referencias, haciendo énfasis en el formato APA, sobre todo para que no se saturen de información en la clase que viene. Bien, comienzo. ¿Para qué citar las fuentes? Necesitamos indicar nuestras fuentes dentro del texto para dos importantes cosas. Una, evitar el plagio, es decir, dar el respectivo crédito a los autores, porque si nosotros solo copiamos y pegamos sin citarlos, ese crédito se pierde. ¿Y cómo podríamos saber quién lo dijo? Entonces, sí, es muy importante para evitar caer en una grave falta. Y esto se relaciona también con lo siguiente, la siguiente razón, que es para fundamentar el trabajo, porque no solo basta que argumentemos una idea simplemente en nuestra experiencia o en algo que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Es importante decir qué autor lo dijo y dar los datos de esa publicación, ya sea una noticia, una evaluación teórica, resultados de investigación, sea lo que sea, hay que citarlo correctamente y eso le va a dar más confianza a nuestros lectores. La persona que se interese en la información expuesta puede ir a las referencias y ver cuál es la fuente exactamente y buscarla si así lo desea, o simplemente revisar desde ahí en dónde fue publicada, en qué año. Bueno, hay muchos formatos para citar. Vancouver, APA, Chicago, no sé si han visto en algunas publicaciones que le ponen números y luego al final del documento están enlistados por números, están enumeradas las referencias y así se relacionan. Bueno, el que aquí les voy a presentar es más sencillo, se llama APA y es el que más se utiliza en las universidades. Este texto es de un artículo sobre acoso laboral y aquí vemos cómo después del texto están enlistados los autores que lo dijeron. Aquí, por ejemplo, Medina del 2016 y otros autores, ¿no? En este caso de Medina, aquí lo subrayo, después en la lista de referencias vemos que está en orden alfabético, lo encontramos por su apellido, es muy fácil, aquí está Medina, la inicial de su nombre y entre paréntesis el año de publicación, el nombre del artículo, el nombre de la revista y otros datos que APA pide como el volumen, número de páginas y el link. Esto es porque es un artículo de revista. Todo esta información es parafraseada porque no vemos ningunas comillas y tampoco un párrafo fuera de estos párrafos que esté con otro tipo de sangría. Entonces, lo que nos hace pensar que todo es parafraseado. En este caso, por ejemplo, fue parafraseado de estas publicaciones que tenemos acá y aquí es redactado con las propias palabras, ¿no? Del autor o de los autores. En este caso, soy yo y los lectores de mi tesis. Bueno, ahora, hay diferentes formas de poner a los autores, en dos formas muy fáciles. En este caso, por ejemplo, tenemos la cita narrativa, en la que destacamos al autor. Ven aquí, vemos el apellido fuera del paréntesis y después se hace una cita textual, perdón, porque estamos, o el autor está transcribiendo las palabras exactas del autor de referencia y se indica con las comillas porque son menos de 40 palabras. Cuando son citas textuales de más de 40 palabras, se separa en otro párrafo y se le da otra sangría, pero hay que limitar el uso de citas textuales. Solo hay que utilizarlas cuando de verdad se pretenda destacar lo que dijo el autor porque a lo mejor es muy importante citarlo con sus palabras, porque dan una connotación diferente, que es
difícil de transmitir con nuestras propias palabras. ¿Ok? Pero no se vale que en sus trabajos vayan llenos de citas textuales. Hay que privilegiar el parafraseo. Bueno, ya vemos que si está fuera de los paréntesis se llama cita narrativa, sea parafraseada o sea textual. ¿Ok? Aquí en este otro ejemplo de de este tipo de citas, vemos que también utilizaron la cita textual, pero aquí se deja el autor entre los paréntesis, por eso se le dice parentética o simplemente entre paréntesis. Ahora veamos cómo construir la lista de referencias. En nuestro caso siempre irá al final de todo el documento en un apartado especial que se llamará referencias, así simplemente, y cada referencia se va a construir según se trate de un capítulo del libro, como el primero, o un artículo, como los siguientes. En todos los casos, les decía que APA marca un orden para cada, según se trate el tipo de publicación, ya sea artículo o capítulo de libro, página web, varía un poco, pero aquí vemos los elementos principales, aquí les voy a presentar los elementos principales de de las referencias. En todos los casos llevarán estos elementos básicos: apellidos e inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, luego título de la publicación, en este caso es un libro, y después otros datos de la información de la fuente, como en este caso el nombre de la editorial, pero en casos de revistas es el nombre de la revista, volumen y número de páginas, link. Aquí vemos otro libro. Vemos en Universidad del Valle es la editorial. Aquí vemos un artículo de revista. Ven aquí el nombre de la revista va en cursivas. Ahora pongan atención porque es frecuente que actualmente se presenten las referencias ya armadas. Por ejemplo, en esta revista lo presentan al margen. Solo revisen que sea el formato APA y si no, bueno, pues ustedes pueden tomar los datos y reacomodarlo de manera que sea en el formato APA. En otros casos, la revista o base de datos, por ejemplo, les estoy presentando esta, tiene diferentes formatos. En este caso, ustedes le dan clic aquí en cómo citar el artículo y les despliega diferentes formatos. Aquí les daría ya el formato, aquí dándole clic aquí, ya da la opción de formato APA, formato Vancouver, formato Chicago. Y bueno, ustedes ya lo copian y lo pegan, pero siempre revisen que sea una cita correcta, o sea, redactada conforme a lo que ustedes saben que es el formato APA. Recuerden que este video es únicamente para adelantarnos a la clase y el sábado terminamos el tema con unos ejercicios, para lo cual les recomiendo que visiten la página que les mandé y tomen nota de los datos que necesitan para la referencia de un libro, un capítulo de libro, un artículo, una página web, y eso es todo, porque son los principales. Bueno, por ejemplo, son los elementos este es un ejemplo de los elementos de la revista, del libro, y es lo más común. Y como yo les decía en clases,
Son elementos muy sencillos. Es el quién lo dijo, aquí los autores, que son dos, apellidos e inicial. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, aquí tenemos el año. ¿En dónde lo dijo? Podría ser desde el título de la publicación y la editora. Aquí igual es quién lo dijo, cuándo lo dijo y los datos. Estos datos nos hacen referencia a dónde lo dijo. Bueno, lo que estamos diciendo que Castañeda y Palacios dijeron, lo encontramos en esta publicación denominada Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. La revista se llama Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Es el volumen 7, número 12, y tiene, está, la publicación está entre las páginas 45 y 49 de esta revista. Y es por eso que es tan importante mantener el orden, porque así yo ya me di cuenta cómo podría yo consultar am, esta publicación. Aquí tiene el link. Ok. Bueno, pues espero que haya sido un poco em, aclarador este video y que lleven sus apuntes el sábado. Nos vemos pronto.